esta es la 18ª edición que celebramos del Salón, que ya, como se decía esta mañana en esa inauguración que tuvimos en el Centro de Arte La Recoba, cumple su mayoría de edad. Simplemente, antes de dar paso a esta entrevista que va a dirigir el compañero Patricio Ducha, donde vamos a tener al artista Lorena Aspiri, recordarles bueno, que el Salón del Cómic este año vuelve a apostar por lo virtual, pero no ha querido olvidar lo presencial e incluso potenciarlo muchísimo más. Hemos pasado de tener, ya nos hemos consolidado como salón regional a través de 30 exposiciones que vamos a desarrollar en 5 islas diferentes de Canarias y más de 100 actividades entre presenciales y virtuales que colocan a Santa Cruz de Tenerife y a su salón en el punto de mira del universo de las viñetas y el bocadillo. Hoy simplemente recordarles que hemos inaugurado 9 exposiciones en el Centro de Arte La Recoba, algunas como 100 años de Pulgarcito, Cero Fanzine de Tony Lemus. También hemos tenido una colectánea de portadas de Guillermo, también el arte de Panel Syndicate, una exposición de originales de Francisco Medina, también ha sido otra de originales de Ángel Marrero, una gran exposición dedicada a la historia del manga, Mataari de Marica Vila y por supuesto una de las señas de identidad del salón, una gran exposición de fetiches de Star Wars, también además acompañan una serie de paneles informativos. Simplemente a la charla recordarles que este año hemos vuelto, gracias al patrocinio que tenemos de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, también del Cabildo de Tenerife y el apoyo que nos brinda el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Antes de dar paso a la charla, y yo ya por mi parte termino, simplemente darles las gracias a todos y a todas por estar al otro lado y vamos a dar paso, que Cris está al otro lado de la máquina, nuestro técnico la tarde de hoy, vamos a darle paso a un vídeo de uno de nuestros patrocinadores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de su sociedad de desarrollo. Bueno, y seguimos con esta charla, o bueno, en realidad vamos a comenzarla después de ver este mensaje de nuestros patrocinadores, que siempre me ha hecho mucha ilusión decir eso. Vamos a introducir unos comerciales. Bueno, pues ya hemos introducido los comerciales y ahora vamos a introducir a la verdadera protagonista de la charla inaugural de esta tarde, de esta 18ª edición del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que no es otra que Lorena Aspiri. Hola Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Y nosotros también de que tú estés. La verdad es que, bueno, te lo comentaba antes de que me imagino que tener un apellido como el apellido Aspiri, pues conlleva muchas cosas y tal, pero también de alguna manera te relaciona con muchos buenos recuerdos porque tu padre, Alfonso Aspiri, estuvo muchas veces por aquí, por Canarias, por Tenerife, por Gran Canaria, por la isla de La Palma incluso. Y la verdad es que yo creo que todos los que le conocimos y estuvimos por aquí con él, le tuvimos un gran aprecio y un gran cariño. Pero bueno, ahora estás tú y que también te has dedicado al mundo de la ilustración. A lo mejor es una pregunta que te han hecho 50.000 veces, pero yo no puedo dejar de hacértela. ¿Cómo llegas, cómo empiezas a introducirte en este mundo de la ilustración? Bueno, pues sí, es una pregunta que me han hecho y voy a dar más o menos la misma respuesta porque es la que hay.
Yo empecé a dibujar como empieza a dibujar todo el mundo. Todo el mundo dibujamos, todos dibujamos cuando somos pequeños. Todos dibujamos, a todos nos gusta. Lo que pasa que pues, la mayoría de la gente deja de dibujar. En mi caso, pues evidentemente había una persona en mi casa, estaba mi padre, que se dedicaba profesionalmente a la ilustración. Y pues claro, eso hizo que yo no dejase de dibujar. Yo veía a mi padre y veía que disfrutaba con su trabajo. Veía todo el material que teníamos en casa, todos los cómics, todas las referencias, los videojuegos, las películas, y entonces pues yo nunca dejé de dibujar, continué y al final pues decidí intentar dedicarme a esto profesionalmente y bueno, pues así hemos llegado. Pero Aquí estamos. en tu caso no se ha cumplido aquello de en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? No, es que es crecer con una influencia muy grande también de todo ese mundo de el mundo de lo fantástico, la ciencia ficción y al final pues desarrollas un gusto hacia eso y bueno, pues eso no dejé de dibujar, me gustaba dibujar cuando era pequeña, me sigue gustando cuando era adolescente y me sigue gustando de adulta, así que lo que hice fue pues eso, no parar. Pero, y una curiosidad personal, ¿tu padre llegaba a enseñarte, a darte consejos, no sé, trucos de la profesión? Algunas cosas, pero yo creo que igual menos de lo que la gente se piensa, porque mi padre me decía que no sabía enseñar, que no sabía enseñar. Entonces me cogía un dibujo y me corregía cosas y tal, y yo le preguntaba, ¿pero por qué haces esto? ¿Y por qué tal? Y me decía, es que no sé, me lo pide el dibujo, me lo pide el dibujo. Me decía. Y yo no sabía a qué se refería, luego lo entendí un poco más, porque es verdad que cuando estás trabajando el dibujo mismo, pues te comunica cosas, ¿no? De, oye, que esto está muy oscuro, o esto está, te va diciendo, te va hablando. Pero en ese momento pues yo lo entendía, así que me enseñó algunas cosas, sobre todo al principio, porque yo dibujaba pues un poco como dibuja todo el mundo, ahí como pieza a pieza, el ojo, la boquita, no sé qué, y fue mi padre el que me insistió, tienes que bocetar, tienes que bocetar. Y a mí me daba mucha pereza aprender a bocetar, pero bueno, aprendí a bocetar y menos mal que aprendí antes y no después, claro, porque es una cosa bastante importante. Claro. Porque tu padre en ese sentido era bastante autodidacta, ¿no? Sí, sí, mi padre, bueno, tuvo, digamos, a un maestro que fue Víctor de la Fuente, Correcto. que pues sí que le ayudaba y tal, pero sí, mi padre aprendió sobre todo, pues un poco también, como todos, copiando a otros artistas Okay. y eso, y valiéndose de Víctor de la Fuente, pues para que le diese pues esos trucos, le hiciese correcciones, le pusiese ejercicios, hacía ejercicios que Víctor de la Fuente le encargaba y así es como, pero sí, mayoritariamente por sí mismo, claro. No fue a ninguna, mi padre era pianista. Oh, sí, es verdad que trabajaba y tocaba en una orquesta en fiestas Sí. y comuniones, bautizos, Los guateques. decía. Sí, es verdad, es cierto. Pero de todas maneras, tú sí, llamémoslo así, has recibido una educación más formal, ¿no? Más reglada dentro de lo que es el mundo de la Sí, ilustración. pero Sí hubiese y no. preferido que no. O sea, ¿Sí? hubiese preferido hacerlo yo en mi casa. Porque tú hiciste ¿Sabes? tú Hice estudiaste Bellas Bellas Artes. Artes, Ok, sí. Y en Bellas Artes, a ver, habrá gente que tenga una gran experiencia en Bellas Artes, a lo mejor porque no, a lo mejor es una cosa de, no sé, de mí o de la Complutense o de los profesores que me tocaron, no lo sé, pero a mí no me gustó mucho Bellas Artes. Nos tenían, o sea, digamos que llegas a primero y haces modelo de natural a carboncillo, y dices, estupendo, un modelo de natural, tengo mi referencia, tal. Segundo de carrera, modelo de carboncillo. Tercero de carrera, modelo de carboncillo. Cuarto de carrera, modelo de carboncillo. Y si querías hacer otra cosa, lo tenías que pelear. O si querías hacer una figura de barro que no fuese una cosa gigante y tal, pues tenías al profesor diciéndote que esas eran las figuritas con desprecio, claro, las figuritas de la chimenea, ¿no? Para poner encima de la chimenea con desprecio y tal. Y no sé, lo que yo hacía en Bellas Artes no gustaba mucho. ya. Entonces, bueno, ese estilo más de cómic, cartoon y eso, ahora ya supongo, bueno, porque esto hace ya tiempo, a lo mejor han cambiado las cosas, pero por aquel entonces no se valoraba mucho aquello y bueno, pues mi experiencia fue regulera. Aprendí, luego ya cuando salí, que fue cuando empecé con el digital, que empecé yo a trabajar me regaló mi padre una tableta gráfica y empecé a trastear con ella y fue ahí cuando empecé a plantearme de verdad dedicarme a esto, porque cuando salí de Bellas Artes yo no sabía ni qué hacer, no sabía ni cómo dibujar ya. Al profesor te pedía las cosas de una manera, no sé, yo tuve una experiencia bastante mala en Bellas Artes.
Pero bueno, pero de todas maneras, hombre, pues siempre con un bagaje como el que traía y algo que pillas de aquí a allá, ya sí te decidiste a dedicarte al tema de la ilustración y el dibujo, ¿no? Y tal, y ver la posibilidad, me imagino, no sé si lo tenías claro desde el principio, de profesionalizarte dentro del tema, o fue ya un poco a medida que fuiste recibiendo encargos y eso. Sí, no, a mí siempre, desde que era pequeña yo quería dedicarme a esto. Luego tuve, pues eso, estudiando Bellas Artes y tal, pues empecé a tener mis dudas, no sabía muy bien qué hacer. Y ya terminada la carrera y empezar a manejar, a trabajar el digital, ya empecé a sentirme un poco más cómoda con lo que hacía. Porque uno es súper crítico, ¿no? Somos nuestros peores críticos nosotros mismos y pues no me encontraba. Y ya trabajando con el digital y eso, pues empecé a encontrarme un poco y bueno, pues decidí intentarlo. Tenía un dinerillo ahorrado de algunos trabajos, de estos trabajos que teníamos los jóvenes y que tienen ahora, de estos de 6 meses aquí, 6 meses allá, contratos de obra de servicio y tal, pero bueno, como vivía con mis padres, pues había ahorrado un poquito de dinero y dije, bueno, pues voy tirando de eso y mientras voy a ver si voy sacando algunas publicaciones y voy haciendo carrera en esto. Ok. ¿Tú crees que, no sé, leía en tu biografía que en el año 2011 te dieron un galardón en el Festival de Málaga? ¿Y tú crees que eso ya te llegó, te llegó al principio de cuando estabas iniciando tus trabajos? ¿Te llegó ya más tarde? ¿Consideras que a lo mejor esos premios que a lo mejor te fueron dando te animaron más a continuar en la profesión? Sí, yo creo que sí, que ver que a la gente le gusta lo que haces y que hay editores que se interesan en lo que... Porque claro, tú lo haces y dices, madre mía, ¿cómo voy a presentar esto? Pero cuando un editor decide publicarlo, pues ahí obtienes un poco una validación de una persona, una persona objetiva, si considera que esto se puede publicar, es que se puede vender y que a la gente le va a gustar. Entonces sí, claro, eso motiva. Claro. Y ya una vez que empiezas, hombre, te lo digo sobre todo pues porque pues, tendremos entre las personas que estén viendo esta charla, pues gente que a lo mejor diga, oye, ¿y cómo empezaste a buscar encargos? ¿Cómo te presentaste ante editoriales? ¿Te preparaste un portafolio, un book? ¿Cómo fue un poco el metértela? Porque claro, tú al principio sobre todo empezaste con ilustración de libros infantiles, de cuentos, de este tipo de actividades. ¿Cómo empezaste a enfocarte por ahí? Yo creo que primero empecé a subir trabajo a las redes sociales. Fui una vez a visitar a Maroto, que es un artistazo, fui a visitarle al estudio, que me contase un poco lo que hacía y tal, porque yo quería hacerme portfolio, quería tener presencia en las redes y la verdad que no sabía cómo hacerlo y fui a que me explicase cómo era un poco Maroto, Bambino Monkey. Y me comentó, me dijo una cosa que no se me olvida, que me dijo, Internet te da más de lo que te quita. Dice, tú cuando pones un dibujo en internet siempre tienes la posibilidad de que alguien lo coja y lo imprima o se haga camisetas con ello, lo que sea, siempre corres ese riesgo. Pero es que la otra opción es o poner una marca de agua gigante que te va a arruinar la ilustración o tenerlos guardados en un cajón que no te van a servir de nada. Así que tú haz lo que tengas que hacer y sube los dibujos y con eso ve creándote, vas viendo lo que funciona, si no funciona y te vas creando un poquito una base de fans. Y también te motiva un poco para hacer ilustraciones, porque muchas veces uno no sabe qué hacer, pero dices, pues no sé, esta publicación de un hada pues ha gustado, pues voy a ver si haciendo otro hada y publicarlo y ver la reacción que tiene la gente. Y luego ya, pues cuando tienes un poco de material, pues hacer un portfolio, súper importante, claro, porque tienes que enseñar, el portfolio es tu currículum, es tu trabajo, a ti te van a juzgar por lo que haces. Lo que pasa que hasta que no tienes trabajo editorial en el portfolio es trabajo personal. Entonces, bueno, pues es un trabajo que no tiene fechas de entrega, que no tiene... Claro. Y algunos pueden ser un poco escépticos los editores si solo tienes trabajo personal, pero es que el que empieza solo tiene trabajo personal. Pero bueno, si es un buen portfolio, pues adelante. Y nada, y una vez con el portfolio, pues mandar el portfolio a todo el mundo, a todas partes. Porque esas ilustraciones un poco son de lo que te nace a ti, de lo que te gusta. Yo, por ejemplo, no sé si, como no estamos viendo el streaming a la vez que se emite en Facebook, ¿no? Ya lo veremos después.
hay una serie de ilustraciones que seleccionó pues, nuestro común amigo Eduardo Serradilla, 10 ilustraciones que se van a ir poniendo a lo largo de las charlas. Y yo recuerdo una, no sé si es la número 3 o la número 4, que me gustó mucho, que es de Nausicaa, que haces que me imagino que eso no sería un encargo, sino más bien una apetencia personal y que te gustó hacer esa ilustración, ¿no? Y a lo mejor pues para presentarla dentro de esos portafolios o portfolios que nos comentabas. Sí, esa es una de mis ilustraciones de fanart, que me gusta hacer fanart de vez en cuando, y Nausicaa no es la mejor película del mundo, ya lo sé, pero es mi película favorita. Porque la vi de pequeña y me rompió los esquemas completamente. Yo no sabía que el cine era eso, que la animación podía ser eso. Y claro, cuando la vi, pues me petó la cabeza y vi que había un mundo más allá de Disney y que era muy interesante. Así que por ese cariño que le tengo, pues es mi peli favorita. Ok. No, y la verdad que la ilustración es preciosa. A mí me gustan mucho las ilustraciones, sobre todo las ilustraciones tuyas que he visto, ¿no? Que van desde lo infantil o ya ahora cuando estás trabajando para el mundo del videojuego. Incluso también has hecho cosas para juegos de mesa o juegos de rol y eso. Pero tu estilo así como más infantil, independientemente de que tú lo defines como cartoon, que puede ser una forma de... me gusta mucho el color o cómo aplicas el color, porque le da una solidez muy espectacular a las ilustraciones, ¿no? Es vamos, y no es por comparar y tal, el color de las ilustraciones de tu padre, Alfonso, a veces era como más sucio, más natural. El tuyo, sin dejar de ser natural, es como muy compacto, o sea, transmite mucho esos mundos así como fantásticos, por lo menos las ilustraciones que he visto tuyas de hadas o de mundos así como el de Nausicaa. ¿Esto es un efecto que es buscado por ti o es por el tipo de material que usas? Es un poco involuntario. Bueno, a mí es que lo que me pasa, yo veo artistas... Porque eso me parecería fantástico. Si me dice que además es involuntario, digo yo, wow. Es involuntario. Es que lo que me pasa es que yo veo dibujos de gente y tienen unos matices de grises, con una sutileza, una maravilla, unos soques, unas cosas, y digo, qué bonitos. Y yo estoy dibujando y digo, voy a meter unos grises de esos, como el dibujo ese que he visto tan bonito. No puedo, porque cuando no sé qué me pasa, que empiezo, es como, está poco azul. Y entonces le voy metiendo, lo voy saturando, está poco. Y lo voy saturando, y cuando me quedo dar cuenta, pues tengo azul. O sea, ni gris, ni matices, ni nada, tengo azul. Y es como, pues bueno, lo que te decía antes, lo que me pide la ilustración, claro, me pedía azul, pues azul. Y eso me pasa. Sí que, a ver, poco a poco he conseguido, pues cuando quiero voluntariamente bajar un poco el color y la saturación, pero en regla general me gustan los colores vivos y los colores brillantes, y creo que al final ha acabado siendo una característica de mi trabajo y que es una de las cosas que lo hace reconocible, así que tiro con eso. Claro, no, y es una característica como muy particular, ¿sabes? En ese sentido, la verdad, vamos, no es que yo me vea todo lo que se hace en el mundo mundial, pero creo tener un poquito de conocimiento, y la verdad que hay muy pocos autores que trabajan el color de la forma como tú lo haces, y a mí la verdad es que me encanta. De todas maneras, viendo también el tema de, o sea, te fogueas, como quien dice, en el mundo de la ilustración infantil, de todas estas, bueno, aquí tenía yo una relación de obras tuyas y tal, pero bueno, más fácil que aquellos que quieran conocer más de tu obra o de esas obras que hiciste, que las busquen, porque la verdad es que son un buen montón. Pero llega un momento en que dejas y te pasas al mundo del videojuego, cosa que me resulta... me parece curiosa, porque tu padre también se pasó de la ilustración que él hacía, entró en el mundo de videojuegos, que yo creo que a él le dio muchísima más fama como ilustrador, las cosas que hacía dentro del mundo del videojuego, ¿no? que para dentro del mundo de la ilustración, del mundo del cómic, ¿no? Entonces, ¿por qué das ese paso? ¿Cuándo te pasas de la ilustración
infantil o de la ilustración de cuentos a ya ese otro mundo de los juegos. No sé si primero fueron los juegos de mesa o los juegos de rol y luego ya pasaste al mundo del videojuego o viceversa. ¿Cuándo fue ese Sí, momento? no es un paso. Lo que pasa es que es un trabajo, este es un trabajo en el que estás constantemente buscando proyectos. Y entonces, pues muchas veces, pues aceptas proyectos. ¿Quieres hacer un cuento? Venga, sí. ¿Quieres hacer un juego de mesa? Pues sí. ¿Quieres hacer un cartel? Pues también. Tienes que estar un poco a todo. Y bueno, a mí los juegos de mesa es un mundo que me había gustado siempre. Nosotros, mi grupo de amigos, solíamos jugar. Y bueno, pues dije, pues voy a mandar a editoriales de juego de mesa también y conseguí hablar con algunas editoriales y que publicasen algunos juegos con ilustraciones mías. Y lo mismo con el videojuego, había hecho algunas portadas, pues había alguna gente que estaba haciendo pequeños estudios que casi por amor al arte, porque al final estaban haciendo videojuegos retro Sí. de aquella época y entonces, pues a ver, tienes un mercado reducido porque vas a por la gente que vivió esa época y que tiene esa nostalgia por esos videojuegos, entonces son estudios pequeños y pues me contactaron para hacer algunas portadas y las hice y eso fue de las primeras cosas que hice en los videojuegos, fueron algunas portadas para juegos retros. Entonces al final no es que estés haciendo una cosa y pases a otras, que es como que es una mezcolanza, se vas haciendo de unos y de otros. Y ya en julio de este año, julio o a finales de junio, fue cuando empezado a trabajar con Mansion Games, que estamos trabajando en el juego de Operation High Jump, que bueno, un estudio pequeño, pero que está haciendo un gran juego. y nada, pues con ellos estoy ahora Qué trabajando. bien. Sí, sí, pero bueno, ya con otra forma de quizás de trabajo, ¿no? Cumpliendo Sí, unos horarios. horarios ahí metidos. Sí. Que muchas veces uno dice, no, la vida de dibujante, ¿no? Que es como muy bohemia y tal, y pues siempre cuando llega a final de mes y uno quiere que le ingresen, dice, lo de la vida bohemia está muy bien, pero para Sí, que te la cuenten, ¿no? es muy cansada también la vida bohemia. Pero no, yo estoy muy contenta trabajando en Mansion Trabajando con Games, esta empresa y con este estoy muy a proyecto. gusto. Sí, Qué he bueno. tenido que acostumbrarme, yo que trabajo, como te digo, con unos colores tan saturados, pues he tenido que acostumbrarme a un estilo de ilustración que no es muy como el mío, es muy cartoon también lo que es el dibujo, pero los colores son mucho más apagados, mucho más sutiles, un aire mucho más realista. Pero bueno, mis compañeros con paciencia y estando conmigo, pues, apoyándome, pues más o menos me he ido acostumbrando al estilo y bueno, ya estoy más cómoda trabajando Qué bueno. con grises y colores que no sean tan vivos. No, pero bueno, genial. O sea, y es otra forma de hacer otro tipo de trabajo Sí, y practicar con otro tipo de técnicas, ¿no? Que eso también te enriquece. sí, porque al final, si eres capaz de acostumbrarte a otros estilos, eso también te abre puertas, porque alguna vez me ha llegado o me han preguntado encargos de, por ejemplo, un juego de mesa. Pues mira, es que teníamos este ilustrador y ha tenido que dejar el proyecto por cosas personales, por lo que sea, puedes terminarlo tú. Claro, entonces si puedes adaptarte al estilo de esa persona, sí puedes optar a esos trabajos, si no, no. O lo mismo en un estudio de videojuegos, pues, aquí estamos. Todo el departamento de arte está haciendo el mismo tipo de arte. Entonces, yo lo valoro mucho, el que pues eso, me estén apoyando y enseñando un poco cómo adaptarme a diferentes estilos y tal. A mí eso pues, me parece estupendo y me viene muy bien. Genial. Mira, vamos a hacer vamos a aprovechar aquí, ¿no? Que ya llevamos un ratito hablando y conociendo pues las cosas que haces y todo eso, para que veas que hay gente que nos está viendo y que está siguiendo en directo esta charla. Vamos a leer unos cuantos de los mensajes que han ido entrando a través de Facebook, ¿no? Y algunos que te hacen preguntas directamente, o sea que para introducir a todos nuestros oyentes, televidentes, no sé cómo definirlos de esta charla. Y bueno, y ya después pues a lo mejor seguimos preguntándote más cosas. Rubén Justo Reyes, por ejemplo, da la enhorabuena al Salón del Cómic por esta nueva edición, pero que se congratula, ¿no? Porque iniciemos estas charlas con grandes artistas que siempre son los que intentamos que aporten cosas nuevas, ¿no? a esta actividad.
Pedro Julio Pérez Marcos te hace una pregunta directamente. ¿Hay algún género que no hayas tocado y qué te gustaría que te encargaran para un próximo trabajo? Un género que no haya tocado. No sé, a lo mejor, pues como... No, porque te iba a decir cosas que estén como a lo mejor más... con un pie más en la realidad, digamos que sean menos fantásticas, y eso a lo mejor es lo que menos toco, porque al final si he hecho algo de ciencia ficción, he hecho incluso algo de terror, porque tengo algún juego de mesa que he tenido que ilustrar algunos zombies y tal, he hecho aventuras, he hecho un poco de todo, y incluso, y ya te digo, te iba a decir de a lo mejor cosas que sean más basadas en la realidad, en el mundo real, pero luego al final hay muchos cuentos que no son tan fantásticos, que son pues de un gato o de un niño en el colegio, y eso pues lo podemos encajar ahí. Lo que pasa que, claro, dentro de un estilo de álbum ilustrado infantil. Claro. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que querría hacer ahora? Sí, ¿qué te gustaría que te encargaran para un próximo trabajo? A mí me gusta mucho la fantasía. Me gusta mucho la fantasía clásica de elfos, hadas, dragones y todo eso. O sea que pues siempre está bien. Siempre está bien. Si cae alguno de esos, yo Ese tipo de encargos, siempre ¿no? encantada, sí. Qué bueno. No sé, me gusta el género. Me gusta el género. Leí Claro. El Señor de los Anillos joven y ya está, ya no tengo que explicaros más. Bueno, mira, Camila Pomares te manda un saludo. Dice que bien poder escucharte por aquí. Y ella te hace otra pregunta, si le darías algún consejo a personas que estén empezando a dibujar. Pues les aconsejaría que dibujen mucho, 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 y que vean muchas cosas, que vean muchos ilustradores y que dibujen mucho, porque es un trabajo en el que nunca dejas de aprender. Y siempre estás, sobre todo hoy en día que tenemos herramientas como Internet y tenemos páginas como Pinterest o YouTube llenos de tutoriales, siempre se aprenden cosas. Entonces yo diría eso, mucho ánimo, que Sobre dibujen todo, mucho, que dibujen mucha mucho, práctica. que se lo pasen bien, que lo disfruten, o sea, que se esfuercen, que intenten superar lo que hacen y hacerlo cada vez mejor, pero que siempre sea algo que disfruten, porque es algo que vas a hacer muchas horas al día, así que es mejor disfrutarlo y que se lo enseñen a todo el mundo y que no se rindan. Yo conozco muchas historias de gente que al principio parecía que no iba a llegar a nada y a base de esfuerzo y de trabajo, pues al final han sido grandes Sí. ilustradores. Porque tú sí animarías o recomendarías a alguien que se dedique a la ilustración, al mundo de la ilustración, al mundo del cómic, porque luego ves a otros autores que dicen, no, ni se les ocurra, aquí no se dediquen a esto. A ver, es complicado. Es un mundo complicado. En España pues hay cosas que se valoran de aquella manera. Y sí que es verdad que es un poco lo que decíamos, es cansado el estar todo el rato buscando proyectos, que cuando por fin encuentras uno a lo mejor no está tan bien pagado, entonces no te vale con uno ese mes, tienes que buscar dos y ya tienes que hacer malabares con dos. Pero bueno, si te gusta lo que haces y te compensa, pues adelante. Y luego además hoy en día es muy fácil trabajar también en otros mercados y en el extranjero. Sí. Tenemos ahora los juegos de mesa, que también es un mercado muy amplio, los videojuegos, concept art. Realmente hay muchas salidas más allá de lo que es la publicación en papel. O sea que si no funciona una cosa, siempre puedes mirar otra. Así que bueno, sí. Lo que tú comentabas, ¿no? La gran ventaja también de las redes sociales y de Internet, que antes para tú poder trabajar con una editorial, incluso en otro país, tenías que hacer uso de determinadas herramientas que eran mucho más costosas, mucho más laboriosas, mucho más, o sea, tenían una accesibilidad mucho más limitada para los autores, pero sin embargo ahora mismo tú puedes estar trabajando tranquilamente en tu casa en Madrid y estar mandando tu trabajo a Argentina, a Japón, en el caso de que te encargaran algo, ¿no? O sea, que se puede llegar a muchos más sitios que antes, ¿no? A la hora de ofrecer tu trabajo y de mostrarlo y todo eso. Así que sí, bueno, eso es lo que les diría, que dibujen mucho, que se lo pasen bien y bueno, que sigan insistiendo. Si de verdad es lo que quieren hacer, pues que lo intenten y que hasta para que adelante. salga. Claro. Al final, todo con trabajo, al final las cosas salen, ya te digo. He oído a mi padre Sí, muchas eso es historias verdad. y nos venía no sé quién con los dibujos y decíamos, eso no vale para nada, eso no es nada. Y luego gente que ha acabado trabajando para Disney, o sea, te quiere decir que nunca Fíjate. se sabe.
con tesón. Sí. Mira, Lucas, que nuestro director que te vuelve a saludar y te quiere hacer una pregunta. ¿Qué diferencia ves tú a la hora de ilustrar un juego de mesa? O sea, ¿qué diferencias hay entre ilustrar un juego de mesa, un cómic, un libro u otro soporte con el que tú hayas trabajado? O sea, como elementos, ¿qué diferencias puede haber cuando tú te pones a trabajar? Vale, a la hora de trabajar, igual no tantas, excepto a lo mejor, según la temática, adaptar un poco el estilo, el color y tal, pero sobre todo a la hora de plantear lo que son las ilustraciones. O sea, si yo estoy haciendo una ilustración para un libro, para un cuento, por ejemplo, esa ilustración es parte de una narrativa, es parte de una historia y tienen que ir las dos juntas, el texto con la historia. No tengo que, o sea, con la ilustración, no quiere decir que la ilustración tenga que aparecer exactamente, complementar uno con el otro. Mientras que, por ejemplo, cuando voy a ilustrar un juego de mesa, pues no hay un texto, hay unas reglas de juego, hay pues es una jugabilidad, una temática, que son las que tienes que tener en cuenta. Pues a lo mejor una ficha, si tú tienes que hacer una ilustración para una carta de un personaje que el efecto que tiene esa carta es que puedes saltar 3 casillas, pues lo tienes que, a lo mejor lo quieres hacer saltando o en una posición dinámica. Entonces ahí es donde entra, digamos, pues eso, aparte de la temática, lo que es el planteamiento en sí de la ilustración, pues se va a basar un poco en ese tipo de cosas, en las reglas del juego, en la temática del juego y no en un texto como es en la ilustración. Y pues así con todo, en los videojuegos igual, los videojuegos otro mundo aparte, ahí pues o sea, es un te lo equipo marca la entero. propia dinámica, ¿no? Claro, en los videojuegos pues eso es un equipo de gente trabajando en un proyecto, entonces pues hay que hacer una serie de tareas que se asignan a una serie de personas y pues tienes que centrarte pues, en imitar el estilo que se está trabajando y en las reglas propias del diseño del propio juego. Claro. Seguimos con preguntas o con comentarios. Mira, Mafe Suárez nos dice que muchas gracias por estar por aquí esta tarde, Lorena. Y luego te quiere preguntar, ¿tienes alguna obra con la que crees que has disfrutado trabajando más que con otra? Y si fuera así, ¿por qué? ¿Y cuál es esa obra? Siempre disfruto mucho los cuentos que he hecho con mi hermana, los he disfrutado un montón, porque es un trabajo que hacíamos nosotras por libre. La mayoría de las veces, salvo alguna excepción, son cuentos que hemos hecho nosotras en nuestros ratos y porque nos apetecía y luego pues buscábamos si a alguien le interesaba publicarlos. Entonces, pues claro, cuando trabajas así, pues es muy divertido y está muy bien porque trabajas a tu ritmo, sin fechas de entrega, haces lo que te da la gana porque no estás a ninguna línea editorial ni a lo que te diga ningún editor, entonces pues se trabaja muy a gusto y es muy divertido y está muy bien. Y eso, aparte que con mi hermana pues me compenetro muy bien. Estamos hablando de tu hermana Diana, ¿no? Mi hermana Diana, sí. Okay. Mi hermana Diana, pues me complemento muy bien con ella, entonces pues es un gusto trabajar así. Y luego, pues sí, aquí, es que tampoco quiero decir mucho porque luego igual habrá cosas que a lo mejor se me pasan y luego decir, joder, no le he dicho nada a esta no gente. Has dicho nada de este que hicimos. No he dicho nada de este, con lo bien que trabajé con él y tal. Pero bueno, así que me venga a la cabeza, pues por ejemplo, el juego de Alice para Genes es un trabajo también que disfruté mucho porque me dieron mucha libertad para trabajar y además era un estilo que a mí me gustaba porque era un estilo cartoon y que se mueve entre el dibujo infantil pero tampoco hacia un público demasiado infantil, hacia un público más familiar. Entonces pues teníamos ahí un poquito, pues, se podía meter otro tipo de colores y otro tipo de cosas y pues también es un juego que disfruté mucho haciendo. Te gustó mucho, sí. Sí. Okay. Y ya te digo, no sé, y más, pero no vamos a dejar en eso. Preguntaban por uno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Tenemos más preguntas. Silvia Machado, buenas tardes a todos. Te echa un piropo, dice, tengo que decirlo, Lorena, qué dibujos más bonitos haces. Y te mando un corazoncito. Y dice una pregunta, si no fueras dibujante, ¿a qué te hubieras dedicado? No lo sé. No lo sé. No tienes tan claro que no, pero no sé, a lo mejor algo como diseño o algo de eso, no sé, algún trabajo de ese estilo. Me gusta mucho el método, me gusta lo audiovisual y me gustaría un trabajo, pues eso, a lo mejor pienso algo como diseño o algo así, porque es un medio audiovisual y es un medio en el que tienes que buscar soluciones.
digamos, a ti te plantean un problema, pues tienes que diseñar un logotipo, tienes que diseñar esta página, tiene que tener estas características o tiene que decir esto al cliente, tiene que hablar de esta manera, tiene que pensar que es lujo o que es no sé qué. Entonces, es como un pequeño problema que se te plantea y que tú tienes que resolver. Entonces, pues a mí eso es lo que me gustaría. Cualquier cosa que sea en el medio audiovisual y que tenga un poquito de creatividad para que no sea muy monótono, a lo mejor hubiese tirado alguna cosa así. Claro. Audiovisual. Mira, todo. Sí, todo visual. Todo visual. Omar Alonso también se declara fan de la ilustración de Nausicaa, que la han estado viendo ya en la pantalla. Y Naira Quintero dice que le parece genial escucharte. Y ella lo que pregunta es ¿qué es lo que más te gusta trabajar? Ya sea la técnica, los materiales con los que trabajas, la temática. ¿Qué es con lo que más disfrutas de tu trabajo? Pues, como he comentado antes, la temática de fantasía yo creo que es lo que más disfruto. No sé, no sabría decirte. No es igual tanto de temática o algo sino que hay veces que por lo que sea estás como especialmente inspirado o especialmente motivado y empiezas una ilustración y la terminas casi en un rato y ha sido fácil y ha sido rápido y todo estaba claro en tu cabeza. Y hay otras cosas que no. Incluso dentro de la misma temática. O sea, puedo hacer un dibujo de un hada y voy rápido, voy bien, porque me parece que todas las decisiones que voy tomando son las acertadas. Y hay veces que estás a mitad de dibujo y dices, ¿qué estoy haciendo? Y lo tienes que volver a empezar y a lo mejor se te renquea, incluso algunos que ni termino porque digo, mira, esto ya está. Ya lo he intentado, esto no va a ningún lado. Y lo tengo que cerrar ahí. Así que yo creo que más que, no sé, muchas veces no sé por qué disfruto unas cosas más que otros, porque cosas que incluso temática, a lo mejor no es una temática de fantasía y las he disfrutado más que otros que he hecho con una temática de fantasía. No sé, no sabría decirte, la verdad que no sé de qué depende. Ojalá lo supiera, porque así claro. lo podría controlar. No, pues que a lo mejor depende del momento en el que lo estás haciendo, o no sé, o el momento del día, o no sé, o la situación en la que estás en ese momento. A lo mejor eso te hace más disfrutar de una cosa que de otra. Puede ser una cosa, como quien dice que por lo que tú decías, lo mismo que lo que te pide la ilustración, pues en ese momento lo que te pide el cuerpo, ¿no? A lo mejor es eso lo que te pide y pues disfruté muchísimo con esta técnica, con esta temática o con este momento. Y luego, a ver, pues disfruto mucho las cosas que hago para mí misma, porque son cosas que hago tranquilamente, en mi tiempo libre. Lo que te digo, si tengo que repetir y volver a empezar desde cero, no hay ninguna prisa, porque no hay ninguna fecha de entrega ni hay nada. Entonces, pues son unos dibujos que hago con mucha más tranquilidad, con mucha calma, que son para mí o para la persona a la que se los haga y ya está. Y pues son más relajados. Entonces eso claro. también se disfruta. Y cuando tienes un poco una presión pues tienes que cumplir las cosas, tienes que cumplir una fecha de entrega y con las características de la línea editorial o claro. Lo que sea, pues tienes que estás más enfocado en otras cosas que en el disfrute, digamos, que luego supongo que lo que la gente se piensa cuando piensa en este tipo de trabajos, lo idílico, ¿no? Lo que decías tú, lo bohemio, de no, estoy ahí, lo que me viene a la cabeza es lo que pinto. Bueno, en mis ratos libres, el resto del tiempo tengo clientes. Claro. Oye, hay que comer todos los días. Claro, yo disfruto lo que hago, es un trabajo que me gusta, pero al final no deja de ser el trabajo y eso, pues tienes tus fechas de entrega y a veces te pone nervioso porque no llegas o por lo que sea, o porque una cosa no te sale y tienes que entregar o lo que sea, pues cuando hago una ilustración para mí, pues todo eso no está presente, simplemente yo y la ilustración y lo que me apetezca hacer, cuando me apetezca hacer y cómo me apetezca hacer. Sí, pero que eso me parece estupendo, ¿no? O sea, que tú tienes claro lo que es la parte del trabajo, la que tienes que cumplir con la petición que te hace un cliente o con unos horarios y unas fechas de entrega y todo eso, pero que luego tú sigas buscando ese momento para ti, para dibujar lo que tú quieres, lo que te gusta, para disfrutar. O sea, que lo ves también como un elemento de disfrute, ¿no? No solo como un trabajo, sino, oye, esto es trabajo, me gusta hacerlo porque me gusta este trabajo, pero luego también tengo mis momentos para hacer lo que a mí verdaderamente me guste y con lo que quizás disfruto hasta un poco más, ¿no? Qué bueno.
Vamos a ver unas preguntitas más y porque me gustaría hablar contigo de esos proyectos que hiciste con tu hermana Diana, ¿no? O sea, que me parecen súper interesantes. Bueno, aquí Lucas sigue, porque Lucas es muy de juegos, de videojuegos y todo eso, y entonces él también es mucho de juegos retro, de los juegos retro y tal, y dice que le es imposible olvidar las portadas que tu padre hacía para aquellos míticos juegos de SMX que se cargaban con una cinta cassette, pero que siempre las portadas de los juegos eran mejores que los juegos en sí, que eso también muchas veces, ¿no? En eso pecan quizás los ilustradores, ¿no? Que claro, con las ilustraciones que hacen, dan como, o sea, invitan al jugador o le ofrecen algo que luego a lo mejor el juego en sí no tiene, ¿no? Pero bueno, eso también es parte de la magia, ¿no? Del ilustrador y de lo que transmite a través de sus portadas o sus ilustraciones, ¿no? Torri regalado por Tela, te da las buenas tardes y tal, y te pregunta ¿cómo sueles o cómo buscas la inspiración a la hora de ilustrar? ¿Cómo busco la inspiración? A veces, no sé, es que buscar la inspiración. A ver, muchas veces es sentarte y decir, ¿qué hago? Ponerte algo blanco encima y decir, ¿qué hago? Y empezar a garabatear y tal hasta que sale algo. Porque las musas no siempre te visitan cuando... O sea, no están a demanda de que digo, voy a dibujar, venga, inspiración. No funciona así. Muchas veces te tienes que poner con la hoja en blanco y estar ahí dándole vueltas, a ver qué hago, a ver cómo hago esto, tal, para que salga algo. Y luego claro, otras veces la inspiración pues, puede venir un poco de cualquier lado. A lo mejor un paseo que das por el campo y ves una zona que te gusta y que dices, pues esta luz o tengo que hacer algo con esta luz. O una ilustración que ves de otra persona, pues qué gama de color más bonita, tengo que hacer algo con esta gama. O ves una película y a lo mejor ves una película de ciencia ficción y dices, qué idea más chula, pues a lo mejor no voy a hacer un fanart, pero me apetece de repente, tengo la necesidad de hacer algo de ciencia ficción. Puede venir de cualquier sitio la inspiración, una anécdota que te cuente alguien, o no sé, de muchos sitios. Claro. Y otras veces pues no viene y te tienes que sentar y forzarla. Y hacerla venir. Sí. Siempre dicen eso, ¿no? De que la inspiración te coja trabajando. Entonces, sí, claro, ahí ya no se escapa. Vamos a ver, seguimos con la pregunta. Sara Fernández Bonilla tiene una pregunta, dice, ¿quiénes han sido tus grandes referentes a la hora de crear tu propio estilo? O si tú crees que surgió de una manera innata. Pues no sé, yo creo que sobre todo viene de... Porque yo al principio sí que dibujaba un estilo más comiquero, porque leía cómics de, como de Sin City, de Frank Miller o Lobo, o me gustaba mucho ilustradores como, lo voy a decir fatal, Bill Sienkiewicz o algo así, Sienkiewicz, porque es que es un nombre impronunciable. Sí. Sienkiewicz. Y Sienkiewicz, Simon Bisley, ilustradores así. Pero luego, no sé, me empezó a gustar muchísimo la animación. Es un campo en el que no me he atrevido nunca a meterme porque me parece a mí, por lo menos, muy complicado hacer que una figura se mueva, tenga peso, actúe porque al final son como actores, tienen su personalidad propia, me parece tan complicado, claro, pero tan bonito, y la verdad que es una de las cosas que más me gustan en el mundo, el cine de animación, la animación en general. Me gusta como consumidora, no como, o sea, no es algo que trabajo, pero que es algo que disfruto muchísimo. Entonces, pues al final acabé tirando un poco a ese estilo de dibujo. Cuando era pequeña, pues Pixar empezó sobre todo porque, bueno, Disney ya estaba sentado, me gustaba mucho Disney, pero Pixar empezó a hacer sus películas y no sé, pues al final tiré un poco a un estilo más, pues eso, más de animación. Claro. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que, por lo menos, o para los que se han incorporado más tarde, pues decir que estamos en una conversación con Lorena Spiri, ilustradora española, nacional, internacional, que tiene una amplia gama de trabajo y bueno, que esta es una de las
no una, es la primera charla que tenemos este año en Santa Cruz Cómic, en el 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que esta charla está organizada por la Fundación Cinemas Cómic, el propio Santa Cruz Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y que todo esto es gracias pues al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo, del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Esto hay que decirlo, lo decimos y seguimos hablando contigo. Yo sí quería preguntarte, y era algo que tenía curiosidad por hablarlo, sobre la colaboración que tú has mantenido con tu propia hermana, con Diana, en la cual creo que os repartíais, ella se encargaba de los textos y tú de las ilustraciones. Ya antes comentaste un poco, ¿no? Que bueno, como hermanas pues estabais juntas y de vez en cuando hacíais este tipo de proyectos. No sé si a lo mejor surgía así como un juego, como una forma de hacer cosas juntas, pero llegasteis a profesionalizarlo y a publicar, creo que fue la saga de Brujilda con Ediciones Es un Hilarión. es un cuento, Es un Brujilda. cuento. Sí, Brujilda fue el primero que publicamos. Y Porque luego habéis seguido haciendo y colaborando y haciendo más cosas. Sí, hemos seguido, vamos, luego tuvimos otras publicaciones. Y sí, la verdad que no te puedo decir cómo surgió la primera vez, a lo mejor porque a mi hermana le gustaba escribir como hobby también. Por aquel entonces estaba estudiando magisterio infantil, luego fue profesora infantil, entonces más o menos pues tenía una idea de cómo podía narrarse una historia para un público más joven, o también leía muchos cuentos, porque claro, con su trabajo pues acababa claro, leyendo muchos cuentos, y entonces pues no sé cómo surgió, la verdad que no me acuerdo, pero decidimos intentarlo y pues bueno, pues yo escribo, tengo una idea, si se nos ocurría una idea, pues venga, pues vamos a escribirlo, vamos a hacerlo, y yo voy haciendo las ilustraciones cuando voy pudiendo, y luego si alguien lo quiere publicar, pues fantástico y estupendo. Hace mucho tiempo que no publicamos nada porque, bueno, mi hermana pues tiene su familia y está muy ocupada, y además ahora tiene una página de artesanía, que es Anillo de Hadas Artesanía, que le voy a hacer publicidad desde aquí. Anillo de Hadas Artesanía, muy bonito. Muy bien. y bueno, pues está intentando Anillo de Hadas Artesanía. Y ella está intentando vale. Anillo ahora, de pues, Hadas Artesanía, okay. Sí, está intentando sacar adelante su propio proyecto, que es ese, hace artesanía de todo tipo de joyería y adornos y cosas para la casa y macetas y tal, y todo basado en la naturaleza. Y en ello está. Alguna vez hemos colaborado en esto, yo le he hecho un dibujo para alguna figurita que me ha dicho, oye, pues quiero hacer unas figuritas de hada, tal, pues mira, prueba esto, tal. Y a lo mejor pues hago una acuarela, que ya luego si compras esa figurita específica, pues a lo mejor cuando lo recibes pues te viene con una pequeña print con la acuarela que hice yo de esa figurita. Y bueno, pues ese tipo de colaboración más esporádica y no algo tan sólido como es un libro. Pero bueno, seguimos haciendo cosillas juntas. ¿Y pensáis seguir haciendo más cosillas juntas? Sí, yo supongo que sí, que tarde o temprano volveremos a hacer. Pero no habéis hecho nunca nada de cómic, o sea, siempre ha sido más narración, ilustración, que un tema de cómic, así como hacía vuestro padre. Sí, es que el cómic, a mí me encantaría hacer el cómic porque me interesa mucho, como te he dicho antes, lo audiovisual y tal, y me interesa mucho la narrativa. Y cómo contar una historia con imágenes me parece un ejercicio fascinante, y me gusta mucho la gente que lo hace bien. Entonces, sí que me hubiese gustado hacer un cómic, alguna vez lo hemos planteado, pero bueno, es una cosa que al final se lleva mucho tiempo, es un lenguaje propio en el que no estamos. A ver, pues he leído muchos cómics, he visto muchas películas, algo sé a base de verlo, pero no he hecho nunca nada profesionalmente, entonces seguro que mil cosas que desconozco se me escapan. Entonces, pues la verdad que al final nunca lo hemos planteado alguna vez, pero nunca hemos encontrado el tiempo o el tema para hacerlo, o no sé, al final pues no lo hemos hecho. Pero bueno, no, me gustaría probar a ver cómo saldría, cómo resolver eso de contar una historia con imágenes. ¿Y como cuántos libros han hecho ustedes juntas? Nosotras, pues a ver, tengo Brujilda, Me importa un culo, la princesa caprichosa y el desdichado trovador, tiene un título largo, Sombra, cuatro creo, igual se me escapa alguno.
La Torre, 5. No, y La Niña de Corazón Vale. de Cera, 6. 6 Bueno, hemos pues mira, dicho. pues 6 oye, libros hemos hecho juntas. ahí hay una producción, ¿eh? Sí. Qué bueno. Se ve mi evolución, además, como dibujante. Porque en los primeros, pues bueno, acababa de hacerme con la... No tenía ni tablet, yo creo, en los primeros. Trabajaba con la pluma, con la herramienta pluma. Directamente En manual. digital. Claro, no, en digital, pero con herramienta pluma. Madre mía, Ah, vale, vale, sin vale. tablet. Sin como nada. podía. Y luego ya fui incorporando la tablet a las ilustraciones. Al principio más regular, porque todavía no la tenía controlada, pero vais a poder ver cómo voy controlando el software a lo largo de esos Está muy libros. bien. Sí, ¿no? Y oye, y aparte luego también, pues, todas las ilustraciones que has hecho, no solo con las colaboraciones con tu hermana, sino para otros autores en otras editoriales y eso. Uh-huh. ¿No te ha llamado nunca, o a lo mejor sí ya lo has hecho, el tema de realizar ilustraciones para pósters y encargos, fanart y todo esto? ¿O solo te has Sí, dedicado al tema profesional? no, he hecho, ya te digo, lo que te piden al final, porque es que estás buscando todo el rato proyectos y luego nunca sabes, porque a lo mejor pienso que una cosa no es lo mío, que digo, va, que voy a hacer una ilustración de esto, si esto luego no va a llegar nada, pues a lo mejor es luego lo que a la gente le gusta y lo que la gente te acaba pidiendo, es que nunca lo sabes, a lo mejor es no cerrarse puertas e intentar un poco todo. Y sí, he hecho algunos carteles de eventos y de conciertos o cosas así y sí, al final he hecho un poco de todo, encargos también, gente que me escribe, me manda fotos de su familia, ¿no? De mira, pues quiero una ilustración con esta temática, con este tal y encargos particulares pues también he hecho. Haces de todo al final. Ujú. Tienes que hacer de todo un poco. Sí, claro. Eso no queda más remedio. O te especializas mucho y vas a lo que vas o si no, estás un poco en todas partes. Eso Claro. también es otra cosa que me decía mi padre y que mi padre también hacía, porque mi padre también hacía carteles de eventos y hacía un montón de cosas, siempre le decía, dice, tú Sí, hazlo todo. Tú hazlo todo y luego lo ya que ves con qué caiga. te quedas, claro. Qué bueno. Una cosa que te iba a preguntar, y aprovechando y tal como también tenemos estos encuentros con autoras y eso, y una pregunta a ti como autora, o sea, ¿tú crees que podríamos hablar de una ilustración? A mí no me lo parece, te lo digo de entrada y tal, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú crees que hay un determinado tipo de ilustración que es más empleado por las autoras que por los autores? ¿O en realidad una ilustración es una ilustración y da lo mismo que la haga un autor que una autora? Yo creo que cada vez menos, porque igual antes sí que cuando pensabas en un dibujante de cómics enseguida te venía a la cabeza un nombre y cuando pensabas en una ilustradora ¿ves? Lo estoy diciendo yo con el género ilustrador, ilustradora. Cuando piensas en una ilustradora de cuentos, pues piensas en una mujer. Y yo creo que eso es algo que viene un poco de antes, porque antes sí que eran como mundos más cerrados y todavía hay Sí, un es que por poco eso te iba a decir, ¿no? Que era de como, cerradez. sí, Sí, todavía se ve un poco de siempre eso, se pero yo creo encargaba que cada más, vez menos. sí, Sí, cada vez menos, ¿no? Cada vez hay quizás sí. en los dos mundos, ¿no? O sea, que lo mismo hay grandes ilustradoras que te hacen ilustraciones como tú dices, y además que son temas que te gustan, fantásticas o de terror o de temas que se suponía que eran para autores, y sin embargo las autoras siempre veía nombres de ilustradoras más en los cuentos que eran infantiles o dedicados al Claro, pero mundo más yo creo que eso infantil. era algo de la industria, no creo que fuese cosa ni del ilustrador ni de la No ilustradora, era, ¿sabes? no era cosa de los propios, exactamente, ¿no? Claro, yo me imagino que un artista, pues a lo mejor le apetece mucho hacer un cuento infantil, que hay mucha gente que, pues de repente, sobre todo si de repente a lo mejor eres padre y de repente dices, joder, quiero hacer algo, pues soy ilustrador, voy a hacer algo que quede bonito para mi hijo, algo que sé que le gusta a él, de eso se da mucho. Yo veo muchos casos de gente que se pone a hacer cuentos infantiles pues cuando inicia una familia y de repente tiene esa necesidad de hacer algo para ellos, que sea Claro. exclusivamente para ellos. O simplemente porque te gustan los cuentos infantiles y que te gustaría, pues eso, siendo un hombre, pues te gusta ilustrar cuentos infantiles y al revés, pues habría muchas mujeres también que les gustaría dibujar fantasía, videojuegos y cómics, pero a lo mejor pues donde encontraban más fácil publicar su trabajo eran en los cuentos infantiles. Pero yo creo, o espero al menos, que eso cada vez se da menos, porque no tiene nada que ver, claro. Una ilustración es una ilustración, lo que haces es Porque, amoldarte a la temática y al medio y ya está.
y lo mismo que tú estabas planteando, o bueno, en el mundo en el que tú te estamos viendo ahora, en el mundo del videojuego, que antes siempre era quizás como un terreno más en el que estaban más enfocados autores o ilustradores, y sin embargo ahora tú y yo conozco también a muchas ilustradoras que han entrado con mucha fuerza dentro del mundo de la ilustración del Es algo que videojuego. está cambiando, porque por ejemplo en videojuegos pues estamos viendo las cosas que están pasando en algunos estudios, ¿no? Que han pasado en Ubisoft, que ha pasado en Blizzard Activision, y ha pasado, pues como está todavía la industria, pues todavía creo que queda un poco de trabajo por hacer, pero bueno, me parece que se va avanzando en esa dirección, de que cada uno, independientemente del género, de su género o lo que sea, pues que dibuje en el campo que le dé la gana y ya está. Claro. Pero bueno, estamos en ello. Estamos Todavía en ello. queda un Sí, poco de señor. trabajo por hacer, Sí, pero queda. bueno, por lo menos se va avanzando en ese campo. Oye, algunas preguntillas más, que ya nos estamos acercando a la hora límite, que ya a lo tonto llevamos casi una hora aquí Me quedado sin conversando luz aquí, contigo. no me vas a ver Sí, al ya rato. ahí se está oscureciendo, fíjate. O sea, Juan Miguel González, que bueno, que te da las buenas tardes, nos comenta que admira a tu padre, que también te admira a ti, y quería felicitarte porque eres una gran ilustradora, seas hija de quien seas. Y lo que nos comenta, pues que dice que, hombre, como a él lo que les gusta son los juegos de mesa, dice que cuál ha sido el proyecto como juego de mesa que tú consideras más interesante en el que hayas trabajado. Pues ya digo, el de Alice es un juego en el que estuve, Es verdad que lo comentabas antes. muy a gusto, pero luego también, no sé, un poco todos, porque también hice un juego que se llama OM, que era como un juego de yoga para niños, que tenía una temática muy bonita, muy de la naturaleza. Hicimos una portada así un poco minimalista con unos árboles y también me gustó mucho. La verdad que por cosas distintas me han gustado mucho los trabajos que he hecho para juegos de mesa, porque por ejemplo el juego de rugby, que hice lo que es las ilustraciones de los personajes, pues también me dio pie a tocar un género que nadie me llamaba para eso, porque estaba ya haciendo muchos cuentos infantiles y me estaba yo también encasillando un poco ahí, y me llamaron para y me hizo mucha ilusión. Hice unos monstruos muy feos y horribles, y pues también me lo pasé muy bien con eso. No sé, por cosas distintas me han gustado un Sí, poco una todos. cosa u otra te termina enganchando el proyecto, ¿no? Qué bueno. Mira, Eduardo Serradilla te manda un saludo y bueno, te echa aquí una serie de piropos. Dice: Lorena es de esas personas capaces de viajar hasta mundos que son solo unas pocas personas pueden llegar a visitar, y no es inspiración sino genialidad. O sea, Eduardo se ve que te Gracias. quiere. Hola, Eduardo. Y dice: de todas maneras, la formación que tuviste te enseñó aquello que los demás ni siquiera seríamos capaces de imaginar. Pues bueno, agradecerle al amigo Eduardo estas palabras, ¿no? Sí, muchas gracias. Y un saludo a él. Y un saludo, que nos estará viendo. Y luego una última pregunta de Juan Miguel González. Nos dice: ¿alguna vez llegaste a pintar con Paint? Eso que llamaban el pixel art. Con Paint. Sí. Con Paint lo que pinto, bueno, voy a contar esto. Tenemos una tradición con los amigos, que cuando alguien se iba y tenías que cuidar las plantas o cuidar de los gatos o lo que fuese, lo que hacíamos es que íbamos a su casa para cuidar de los gatos, pero nos dejaban unas cervezas en la nevera, y entonces la tradición era que veíamos una película mala, pues preferiblemente mala, la veíamos en la casa de la persona a la que le estábamos cuidando, y entonces cuando terminamos la película abríamos el Paint y hacíamos un mural en Paint que representase la película que acabamos de ver. Entonces lo dejábamos como fondo de pantalla, y cuando la persona volvía de las vacaciones pues tenía fondo de pantalla. esa obra de arte como fondo de... Oye, se lo recomiendo a todo el mundo. Nos hemos hecho unas risas buenas con eso. Y eso es lo que he tocado el Paint. Qué bueno. Porque claro, lo hacíamos con el Paint, claro, no vas a hacerlo bonito. Sí. No, para que quedara así auténtico sí que quedaba seguro. Y ya te digo, venías de vacaciones y ponías el ordenador como, venga, a ver qué han visto esta gente. Y, ya que he pasado. Y sí, Oye, pues si alguien quiere probarlo, es muy divertido. Sí. Es una buena anécdota, sí, señora. Pues yo la última pregunta que te quería hacer antes de ir ya finalizando, porque nos estamos ya quedando casi que sin luz. Sí, estoy con la luz de la pantalla del ordenador y ha entrado ahí en suspenso y he desaparecido. En modo pausa. Y ya como independientemente de todo lo que hemos hablado y tal, y animar a
los que nos han estado viendo y a todos los que vean posteriormente esta charla a que busquen tu arte y a que busquen ilustraciones de las que haces, porque creo que tienes un estilo propio muy particular. Pero de todas maneras, sí te quería preguntar, evidentemente, con un apellido como el de tu padre, ¿no? El apellido Aspiri, que para mí era de los ilustradores en nuestro país que solo con el apellido ya se sabía quién era, su estilo que era súper reconocible y súper marcado. ¿Qué ha significado para ti llevar este apellido? Me imagino que mucho orgullo, pero aparte te ha condicionado, la gente ha hecho, o sea, se ha hecho ideas preconcebidas de lo que tú les ibas a mostrar. No sé, ¿te ha Quizás, ayudado o ha sido todo lo contrario? a ver, ayudarme seguro que me ha ayudado. Seguro que me ha ayudado porque a lo mejor pues hay gente que cuando recibía el email, a lo mejor viendo mi apellido, pues lo abría y lo consideraba, cuando a lo mejor a otra persona, pues no lo sé. Seguro que me ha ayudado, eso sin duda. Luego también me ha estresado un poco, porque claro, mi padre es mi padre. Chiquito padre, ¿no? De los mejores ilustradores que ha habido en este sin país, duda, creo yo. sí. Y con un estilo muy propio y muy rotundo y muy decidido y bueno, pues siempre es un poco de tensión. Quizá por eso a lo mejor acabé tirando a un tipo de ilustración que se alejaba mucho de la ilustración de cómic y tal y se acercaba más a un estilo cartoon, a lo mejor por hacer una distancia y evitar un poco comparaciones, porque es que mi Aspiri, ¿sabes? Que no, hay que evitar la comparación, que siempre va a haber, pero bueno, digo, por lo menos a lo mejor si hago otro estilo, otra temática o otra forma de trabajar, pues bueno, consigo mantener ahí un poco una distancia y que la gente viendo mi portfolio pues no se espere, ya sepa qué esperarse viendo mi portfolio y no viendo mi nombre. Claro. No, para mí, de todas maneras, y te lo vuelvo a repetir, a mí me parece un estilo precioso, un estilo muy conseguido y muy propio tuyo, ¿eh? O sea, yo he visto cosas que pueden tener relación o que pueden recordar o inspirar a, pero como el tuyo, o sea, sabes, es muy concreto, muy contundente. O sea, a mí por lo menos me lo parece así y creo que a lo mejor, fíjate tú, a lo mejor en algunas ocasiones ves algún reflejo de las ilustraciones de tu padre, te lo tengo que confesar, pero Algún deje habrá un por ahí. reflejo, o sea, exactamente, ¿no? Algún hombre, es lo lógico, ¿no? Seguro que a todos nuestros padres siempre nos dejan alguna influencia y en ese sentido, pues a lo mejor se ve algo, pero por otra parte, o sea, es muy personal, es muy especial y creo que en ese sentido, vamos, el apellido Aspiri pues durante mucho tiempo se seguirá recordando a Alfonso, pero que también se hablará de Aspiri como Lorena Aspiri, que creo que tiene un estilo también muy propio, muy, vamos, y, y, y muy resolutivo, muy contundente vamos, y que enseña lo que es también una gran ilustradora, ¿no? Que es lo que tú eres. Muchas gracias. Y sí, por favor, seguir recordando a mi padre y Claro que sí, bueno, que eso no... siempre. Y bueno, y ya antes le echamos ahí el lazo a Lucas, al director del salón, para que el año que viene estés aquí como invitada y te podamos conocer en persona y a lo mejor, oye, pues una exposición con tu obra o con tus cosas o Yo como encantada quiera que... de volver a Tenerife cuando queráis, porque me Claro. pareció Que sí, una tierra tan bonita. es verdad Con que tú antes me comentabas que estuviste aquí sí, cuando Fimusité, que tu padre fue estuve uno cuando de los Fimucité. Y, uno de los primeros ilustradores de los carteles de Fimusité, del y lo Festival pasamos muy de bien Música y de Sien. comimos muy bien y me gustó muchísimo la isla. O sea, eso de que íbamos con el coche y cada 10 minutos un paisaje nuevo y todos preciosos. O sea, que yo encantada, ¿eh? No, Pues, y cuando aquí hay muy queráis. buena gente también y muchos aficionados al cómic y a la ilustración y seguro que te tratarían estupendamente. Pues O sea perfecto. que No me voy a hacer de rogar. a ver si Lucas nos hace caso. Oye, pues te vamos a ir despidiendo con pena porque la verdad es que ha sido un ratito súper agradable. Nos has enseñado un montón de cosas, nos has transmitido un montón de buenas sensaciones, de buenas vibraciones con todo el tema de la ilustración y los trabajos que tú haces. Y no me queda más que, oye, desearte todo lo mejor, seguir viendo y Gracias. disfrutando de tus trabajos
Y nada, y eso, y a esperar que te podamos tener por aquí para el año que viene. Pues sí, ojalá, ojalá. Ojalá, Y nada, ¿no? gracias a vosotros por invitarme y sí, ha sido una charla muy agradable, le he pasado muy bien. Gracias a todo el mundo que ha estado viéndolo y a la gente que ha comentado, porque eso no lo había hecho, nunca he dado otras entrevistas, pero nunca con preguntas de la gente que estaba viendo y tal, y la verdad que me ha hecho ilusión, me ha gustado. Claro, Así ¿no? que... Al ser streaming, es gente que te lo está preguntando en el mismo momento Sí, que lo está sí. viendo, ¿no? O sea, no Así que son a nada, toro pasado. pues que muchas gracias a todos los que lo han visto y que han participado. Ha sido estupendo estar este ratito contigo, Lorena. Y bueno, yo simplemente, como me toca, repetir que esta charla ha sido organizada por el 18º Salón Internacional del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Darle las gracias por darnos esta oportunidad de organizarlo y bueno, los patrocinadores, obviamente, que sin ellos tampoco esto sería posible, que son la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ahora nuestro director aquí en la sombra, Chris, va a ponernos un vídeo promocional, ¿no? de uno de nuestros patrocinadores. Y nada, pues lo que ya hemos dicho, agradecerle muchísimo a Lorena este ratito y agradecerle pues a todos los que nos han estado siguiendo y participando y viendo esta charla. Y nada, dentro de un rato, creo que a las 7 hay otra charla, en este caso con Javier Olivares. O sea que si quieren seguir aquí en el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, van a tener más momentos y más autores de los que aprender y de sus anécdotas y de lo que nos quieran contar. Gracias, Lorena. Gracias, Chris, que estás ahí en segundo plano. Y bueno, y gracias a todos los que nos han estado escuchando. Les dejamos con el vídeo de nuevo de nuestro patrocinador.